Correcto. Muy bien, pues una vez más, gracias a todos por vuestra presencia de forma virtual en este webinario sobre Perú y las oportunidades de negocios post-COVID-19. Perú, uno de los mercados más interesantes del área iberoamericana, de la región iberoamericana, latinoamericana. Quiero, en primer lugar, bueno, expresaros nuestro sincero apoyo y ánimo para la superación de esta crisis sanitaria que se ha trasladado a crisis económica muy importante y crisis social igualmente, que nos está afectando a todos, en mayor o menor medida, pero a todos, no solamente al sector económico, a las empresas, sino a la sociedad en general, y que nos tiene convulsionados, puesto que no hay antecedentes, no tenemos precedentes y bueno, estamos tratando de capearlo como buenamente podemos, cada uno individualmente y todos los gobiernos y países. Quiero agradecer, por supuesto, a Joan Manuel Barrena Chávez, consejero económico comercial de la oficina PROM Perú en Madrid, por su participación en este webinar, así como a Max Gunter, analista de dicha oficina comercial, quien ha colaborado también en la organización de este webinario. Mi agradecimiento, en definitiva, a la oficina PROM Perú, pues una vez más y como continuidad de una excelente colaboración mutua, no ha dudado en prestar su apoyo para llevar a cabo la celebración de este webinario. Aprovecho también la ocasión para dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid por la colaboración que mantiene con la Cámara de Madrid para el fomento de la internalización de las empresas de madrileñas, y a Cune Nagel, colaborador logístico de la Cámara, colaborador logístico de la Cámara, con la presencia de más de 100 países y que facilita un servicio integral de transporte y logística según las necesidades concretas de cada proyecto empresarial para el éxito de las operaciones comerciales. Voy a intentar silenciar porque veo que hay alguien que está con el audio. Bien, ya parece que lo han apagado, perfecto. Bueno, antes de dar unas pequeñas pinceladas sobre Perú, Perú es un país que está ya rozando los 33.400.000 habitantes. Registra en los últimos años un índice de inflación muy moderado. En 2018 el índice fue del 2,19 e incluso en 2019 bajó ese índice, llegó al 1,9%, y en los 3 primeros meses de 2020 el índice ha sido prácticamente a cero. Según acabo de consultar, es del 0,05% en este primer trimestre de 2020, por lo tanto está muy controlada la inflación en Perú. Es un país que goza con una gran fortaleza económica, basada en el sector privado y una sólida situación fiscal. Perú ha ido adquiriendo, gracias a sus reformas liberalizadoras y a los beneficios derivados de su apertura comercial, como lo demuestra su copertenencia a la Alianza del Pacífico junto a Chile, Colombia y México, y a la firma en el año 2013 del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Las grandes reservas mineras y de recursos naturales del país ofrecen grandes posibilidades de crecimiento en el futuro. El inversor extranjero, además, se beneficia de una gran estabilidad jurídica del país y de un trato nacional. Las empresas españolas encuentran en Perú sectores de gran atractivo, como por ejemplo los de infraestructuras, el sector de transporte, agua, redes de saneamiento, también el sector de bienes de equipo, como maquinaria para la minería y para el sector alimentario, el sector agroalimentario y, como no, también el sector turístico. España es uno de los principales países inversores hacia Perú y desarrolla también una política activa de cooperación al desarrollo con el mismo, siendo un país muy notable y relevante para la política exterior peruana. Al igual que sucede en buena parte de los países del mundo, la pandemia que nos está impactando actualmente de forma muy importante también lo está haciendo en la región latinoamericana. Quizás un poquitín después que está afectando a Europa, pero vamos, ya está afectando de lleno a todo el área latinoamericana y norteamericana, como bien sabéis todos por las noticias. Para paliar los efectos de la pandemia, el gobierno peruano ha puesto en marcha importantes medidas, y entre ellas cabría destacar la actuación lanzada a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que va a destinar recursos equivalentes a 12 puntos del PIB para proteger la economía y el empleo e iniciar el proceso de reactivación económica lo antes posible. Aunque actualmente estamos enfrentando a retos constantes para mantener a raya la pandemia y a las empresas a flote, creo que no debemos dejar de mirar al futuro que nos aguarda y para el que nos debemos ir preparando ya. Este futuro pasa por seguir potenciando las relaciones comerciales, evidentemente, entre nuestros países y facilitando que nuestras empresas puedan hacer negocios más allá de nuestras fronteras.
En resumen, el foco de la internacionalización, si ha sido siempre muy importante, en los tiempos actuales todavía lo es más para las empresas españolas y para el resto de empresas, evidentemente, de los demás países. La internacionalización, en definitiva, se perfila como fundamental para superar esta crisis de la mejor manera posible. La Cámara de Madrid, en este contexto, como siempre, sigue al lado de la empresa y ahora más que nunca para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica, apoyando con información y asesoramiento práctico en todos los aspectos de cualquier negocio que cualquier negocio pueda requerir, facilitando toda la información disponible acerca del coronavirus y las medidas adoptadas por las autoridades correspondientes. En la Cámara hemos diseñado una batería de servicios y acciones de apoyo a la empresa que estamos comunicando puntualmente a través de nuestra web www.camaramadrid.es en un apartado denominado Especial Cámara COVID-19, donde se recoge no solo la información práctica para la empresa, sino también información acerca de todos los webinarios, tipos de asesoramientos, formación, servicios e información para la empresa de cara a la internacionalización que tenemos activos y a disposición de todas las empresas, no solamente madrileñas, sino empresas de otras regiones y empresas incluso de terceros países. Si, por ejemplo, la Cámara pone a disposición de las empresas un servicio personalizado de aproximación a más de 45 mercados, tanto para aquellas que inician su actividad internacional como para empresas que se mueven en el ámbito internacional y que requieren, además, asesoramiento e información en la búsqueda de potenciales socios comerciales, notas sectoriales, estudios de mercado, representación en ferias, agendas individuales de negocio con empresas locales, etc. Trabajamos, en definitiva, para las empresas facilitando su presencia en mercados internacionales a través de un servicio a medida e integral según las necesidades de cada una. Además, en la web de la Cámara, justo acabamos de lanzar una nueva iniciativa, Todos Protegidos, que consiste en un portal informativo fruto de la colaboración entre el Ministerio Español de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de España, portal que persigue reflejar la oferta y la demanda de elementos y equipos de protección individual ante la paulatina vuelta a la actividad económica a medida que se vayan produciendo avances en la lucha contra el COVID-19. Estos equipos de protección individual no solamente van a ser recomendables, sino que en muchos casos van a ser de obligada utilización, de obligado cumplimiento por parte del Gobierno a medida que vaya aprobando nuevas normas de descalado del confinamiento. Además, mantenemos abierto en la Cámara de Madrid, en la sede de Plaza de la Independencia número 1, el servicio de gestión documental para la emisión, tramitación, solicitud, tramitación y emisión de certificados de origen, legalizaciones y cuadernos ATA. Entre las acciones previstas por los próximos días, y ya termino, organizadas en el área internacional de la Cámara, les anuncio que mañana, viernes 24 de abril, va a tener lugar otro webinario, Crisis COVID-19, apoyos del ICO a la internacionalización empresarial, con horario de 10 a 11 de la mañana, hora española, y el próximo 28 de abril un webinar sobre Portugal y las oportunidades en el contexto COVID-19. En este caso, dicho webinario tendrá lugar a las 4 de la tarde, hora española. Asimismo, estamos preparando una batería de seminarios para el próximo mes de mayo, relativos a diferentes mercados como Corea del Sur, Francia, Alemania, Turquía, India, Argelia, Uzbekistán, Arabia Saudí, Colombia, etc. En definitiva, lo que les quería decir, y ya termino, es que la Cámara está abierta para todos ustedes, como siempre, para las empresas, en este momento tan difícil, por supuesto, también, y más si cabe. Y bueno, ya para terminar, si me lo permites, Joan, te voy a ceder la palabra, no sin antes pues comentar que, bueno, como ya saben ustedes, Joan es consejero comercial de PROMPERÚ en España desde septiembre de 2019 y anteriormente ha sido jefe de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Colombia de los años 2004 a 2007. Ha sido también director de Cultura Exportador entre los años 2009 y 2010, asesor principal de cooperación alemana al desarrollo entre los años 2010 a 2013 y finalmente consejero comercial en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo antes de ser designado a la oficina en España. Y ya sin más dilación, y perdón por haberme extendido quizás en exceso, Joan, te cedo la palabra. Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Activar el micrófono, ¿no? Correcto, te escuchamos. Buenos días con todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a los organizadores, específicamente a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Si bien no tengo contacto con el Ayuntamiento de Madrid, me da gusto que desde el sector público también impulsen este tipo de iniciativas. En segundo lugar, luego de saludarlos a todos, quiero expresarles mi solidaridad con el país, mi solidaridad con los casos que más de uno debe estar pasando, que conozca de amigos, de familiares. Realmente nos apena la situación que está pasando el país y el mundo en general, ¿no? Y desde acá, el haber aceptado esta invitación pasa precisamente por ofrecerle a las personas que además de estar preocupados por su familia, por la salud, están preocupados por lo que les permite llevar el sustento a sus casas, ¿no? Que son sus trabajos, sus negocios. Y en ese sentido, nosotros estamos hoy aquí para brindar una opción al abanico que deben tener las empresas que hoy nos escuchan. Eso de forma introductoria. Efectivamente, mi nombre es Joan Manuel Barrena Chávez. Llevo 7 meses en España. Soy muy nuevo. En realidad nunca había estado en España, ni siquiera de turismo. Así que es mi primera vez. Vengo de Corea, donde estuve casi 6 años desempeñando el mismo trabajo que estoy desempeñando ahora aquí en España. Nuestra organización lo que hace es promover 3 temas: las exportaciones de Perú a España, como lo hace el ISEX español, invitar o promover el turismo de españoles hacia Perú y procurar la implantación de empresas españolas en Perú para cubrir todos los desafíos de inversiones que tenemos en nuestro país, ¿sí? A continuación voy a pasar a mi presentación, se las voy a compartir. Voy a compartir la pantalla para poder comenzar. Me indica que no puedo iniciar la función. Alguien debe estar compartiendo su pantalla, seguro. A ver, yo estaba compartiendo mi pantalla, Joan, voy a salir. Sí. Porque a lo mejor, aunque hemos hecho antes una prueba, quizás sea eso. A ver, un momentito. Bien, ya he dejado de compartir pantalla. Sí, aprovecho el momento, por favor, las personas que tengan audio o vídeo conectado, por favor que lo apaguen. Tanto el audio como el vídeo, por favor. Correcto, ya ha entrado, Joan, muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que la oficina comercial de Perú en España pertenece a una red que se las estoy mostrando ahora en pantalla, una red que está compuesta por 29 oficinas en 28 países del mundo, o 27 países del mundo. Solamente en 2 países en el mundo tenemos más de una oficina, en Estados Unidos y en China. Y además de esas 29 oficinas, tenemos presencia en un segundo grupo de países desde una oficina, digamos, que abarca ellas, ¿no? Como por ejemplo Panamá, que tiene bajo su jurisdicción, además de Panamá, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, ¿no? Eso en líneas generales. Bueno, hablar de Perú en cifras, es probable que varias de las personas, representantes de empresas que están hoy presentes aquí, ya conozcan mucho el Perú. Y como bien dijo Enrique, nuestra población supera los 32 millones de habitantes. Principalmente está ubicada en zonas urbanas. 3/4 de la población, más de 3/4 de la población está en zona urbana, el resto en zona rural. Para hablar un poco bien de nosotros, estamos gozando de un crecimiento ininterrumpido en los últimos 20 años, lo cual definitivamente nos ha permitido acortar brechas. Hace
escasamente 4 o 5 años, la pobreza en el Perú estaba por encima del 50% y hoy estamos entre 20 y 30, 20 y tantos por cientos de pobreza. Sigue siendo un número alto, los retos todavía están ahí, pero creo que hemos tenido un buen avance gracias a este crecimiento económico y que efectivamente más adelante les voy a explicar, ese crecimiento continuo nos ha permitido, el manejo responsable de la economía nos ha permitido poder afrontar esta situación con recursos, con reservas internacionales importantes, y ya se los voy a contar más adelante, ¿no? Nuestro PBI de los últimos 12 meses está en 2.4, por encima del promedio de la región. Gozamos el último año de una inflación menor al 2%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos un desempleo antes, obviamente, de la pandemia, de 6.6 puntos porcentuales, según el Instituto Nacional de Estadística. Las empresas mundiales nos han otorgado, los especialistas mundiales en riesgo nos han otorgado el grado de inversión. De hecho, la más reciente, la revisé ayer para estar actualizado, nos lo otorga Moody's con un A3, Standard & Poor's and Fitch con un BBB+. En cuanto a la marca país, que es algo que también Perú ha aplicado como una estrategia importante, hemos escalado 12 posiciones según Future Brand, y nuestra marca es la segunda mejor posicionada en América Latina. Contamos con un litoral de más de 3.000 kilómetros, lo cual nos hace un país y por ende con importantes puertos. Vale. Oye, una pregunta, así un poco, estoy ahí con una cosa del Perú. Perdón, yo voy a intentar apagar. Sandra, por favor, pueden apagar los micrófonos. Trabajar 100%, como... Bueno, a ver, intenta activarte, Joan. Te voy a activar, a ver un momentito. A ver si te localizo. Ya estoy. Ah, perfecto, muy bien. Perfecto. Disculpen ustedes. Perdón, no estoy seguro si había una persona que quería hacer una pregunta, pero las preguntas las vamos a recabar al final. Es así como lo ha dispuesto la organización. Sí, correcto. Las preguntas por chat, por favor. Sí. Ahí me he equivocado. Principales aeropuertos. Bueno, en Perú tenemos una red, les decía que tenemos una red de puertos importante y hemos mencionado algunos. También tenemos aeropuertos importantes. El más importante de lejos es el Jorge Chávez, que está en Lima, pero tenemos otros dos que reciben vuelos internacionales, como el de Chiclayo y el del Cusco, ¿no? El próximo año vamos a cumplir 200 años de país independiente. Somos un país con un patrimonio único y aquí les mostramos algunas de las fortalezas como país. En primer lugar, nuestra ubicación geográfica, que somos una civilización, una de las más antiguas del mundo. Nuestro mar, como les dije, de más de 3.000 kilómetros o una costa de más de 3.000 kilómetros de longitud, nos da acceso a un mar muy rico y muy productivo, ya se los voy a explicar también más adelante. Somos una potencia biodiversa. Definitivamente en el Perú se encuentran 84 lugares de vida de los 104 que hay a nivel mundial. También se los voy a explicar un poquito más de qué significa eso en términos productivos, ¿no? Tenemos climas diversos, pisos ecológicos diversos. El Perú tiene 3 regiones marcadas, costa, sierra y selva. Entonces uno llega al Perú, al Jorge Chávez por la costa, y maneja, no sé, por ejemplo ahorita a 28 grados, a 27 grados de temperatura en la costa, maneja 3 horas hacia la sierra y baja a 15 grados, maneja unas 6 horas más hacia la selva y está de nuevo en 35, 36 grados, ¿no? Climas diversos, pisos ecológicos muy diversos. Eso redundan en una capacidad productiva importante, ¿no? También otra fortaleza es que no somos de los pioneros, pero definitivamente hemos aprendido de nuestros vecinos que iniciaron una apertura comercial importante. El Perú también lo ha hecho y hoy gozamos de una apertura comercial importante con 20 acuerdos comerciales
que nos integran con más de 57 países en materia comercial, inversiones, servicios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Esta situación es antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué oportunidades nos ofrece el mundo? Una población muy joven, de alrededor del 18%, esa es una oportunidad desde nuestro punto de vista. Los nuevos conceptos como el Internet de las Cosas, la economía circular, las macrotendencias. Específicamente en el Perú, ¿qué oportunidades hay? O como país, ¿qué oportunidades identificamos dentro de nosotros? Que gozamos de que hay una integración comercial, económica comercial en el mundo y que nosotros podemos aprovechar precisamente por la apertura que gozamos. Y que hay un importante compromiso del gobierno por aumentar la inversión pública, ¿no? Bueno, lamentablemente estos números son muy chiquitos, pero no es tan decoroso hablar muy bien de uno mismo, pero esta es una publicación de la semana pasada de The Economist, que nos otorga una situación muy importante en la región, con un crecimiento considerando el último cuarto del año 2019 del 1.8, bueno, aquí discrepamos un poco, nosotros decimos que estamos por encima del 2, pero con una inflación controlada de menos de 2%, también con un ratio de desempleo acá dice de 7.4, yo hace un momento mencioné 6.6, con un déficit de balance de pagos del orden del 3%, etcétera. Esto lo van a tener luego y lo van a poder revisar. Pero un poco esto es para que vean cómo está el país con respecto a los demás países de la región y del mundo en algunos indicadores, y dicho por un tercero, no por nosotros mismos. Aquí se explica los acuerdos comerciales de los que gozamos. Como dijo Enrique al principio, tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde el año 2013. El más nuevo es el de Australia, que se firmó el año pasado y ya está en implementación. Esta barra roja de la derecha, abajo a la derecha, encima del logo de PROMPERÚ, tiene datos del 2018, donde dice que gracias a los acuerdos comerciales que firmamos en los últimos 12 años, desde el 2006 hasta el 18, nuestro comercio internacional está cubierto en un 89%. O sea, de cada 89 dólares o euros de 100 que vendemos al mundo, está incluido dentro de un acuerdo comercial. Pero esa es la data del 2018. Esa data ahorita ya supera el 93%. O sea, casi la totalidad de lo que comercia el Perú tiene el beneficio de pertenecer a un acuerdo comercial. Algunos acuerdos comerciales importantes: Japón, China, Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto, Corea. ¿Y qué significa eso para efecto de negocios? Significa que una empresa que se instala en el Perú y quiere exportar al mundo, goza de un mercado ampliado. ¿Qué es eso? Significa que tú, al estar en Perú, quieres exportar a Chile, quieres exportar a Estados Unidos, a la Unión Europea, y estás liberalizado de aranceles. Es un mercado ampliado, ¿no? Exportaciones, que es un pilar para nosotros. Este es un gráfico de la evolución de nuestras exportaciones desde el año 2000 hasta el año 2019. Hemos pasado de 6.000 millones o 6 billones de dólares al año 2019 a 45, ¿no? De 6 a 45 billones o miles de millones de dólares, ¿no? El 19 tuvimos un pequeño retroceso con relación al 18, fue un año complicado con algunos temas políticos, el fenómeno del Niño, algo a los cuales la naturaleza nos tiene acostumbrado cada cierto tiempo y que afecta nuestros dos sectores más importantes, el segundo y tercero más importante, ¿no? El agro y la pesca, ¿no? La minería es nuestro sector más importante. Para el 2020, esta es una proyección pre-coronavirus. No sabemos cómo nos va a ir, pero bueno, más adelante vamos a hablar. Quisiera hablar antes del coronavirus porque lo he dividido de esa forma. Aquí les paso una muestra de nuestro estadio, relativamente hablando, en determinados sectores, determinados productos a nivel mundial, ¿no? Perú, para comenzar, el Perú es un país minero por excelencia.
Debemos partir por ahí. Nuestra vocación productiva es principalmente minera, seguida por agro, por pesca, por textiles, pero la minería es la que más contribuye al PBI. Ustedes le llaman PIB, en Perú le llamamos PBI, es lo mismo, ¿no? El Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto. De hecho, somos el principal productor mundial de zinc, plata, de harina de pescado, de aceite de pescado, el segundo de cobre, después de Chile, estaño, estamos en cuarto, oro octavo, café, estamos entre el séptimo y el octavo, dependiendo del año. Me parece que el año pasado hemos cerrado en octavo, efectivamente. Después somos el principal productor de espárragos a nivel mundial, de quinoa, de lacas colorantes. Acá el arándano aparece como el segundo, pero ya somos el principal productor mundial de arándanos. Y de una serie de productos que ahí aparecen y que pueden ustedes revisar del sector agro, del sector pesca, etc. Esta es una diapositiva que tiene varios numeritos chiquitos o datos chiquitos, pero les recomiendo que la revisen más adelante ustedes solos. Esas tres bolitas del lado izquierdo denotan las inversiones, el flujo de inversiones en todo el mundo, ¿no? Habla de 1.200 miles de millones de dólares en todo el mundo. De esa gran torta, 184 miles de millones van hacia América Latina y el Caribe. Y al Perú han ido 6.500 millones de dólares en inversión, ¿no? Miren la proporción, 1.200, 180 y 6. Es todavía muy poco, pero también nos denota una gran oportunidad todavía, ¿no? Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, el 2018 recibimos, como dice arriba, 6.488 millones en inversión extranjera directa. Enrique dijo que España es uno de los principales inversores del Perú, pero sin ánimos de corregirlo, no es uno de los más importantes, es el más importante, ¿no? Seguido del Reino Unido y de Chile, ¿no? En la región Chile es el principal inversor en Perú. Como les decía, la economía nuestra está compuesta por diferentes sectores y la inversión está precisamente concentrada en tres sectores, ¿no? En minería, en comunicaciones y en finanzas, ¿no? Entre los tres superan casi el 60%, superan el 60%, ¿no? Bueno, el gráfico PAI de abajo habla además de los terceros y cuartos y quintos países inversores, ¿no? Después de España, Reino Unido, Chile, Estados Unidos, Holanda, Brasil, Colombia, es un país que también está invirtiendo mucho en el Perú, precisamente gracias a esta, digamos, forma de pensar común que compartimos Chile, Colombia, México y Perú al pertenecer a la Alianza del Pacífico, ¿no? Precisamente son Chile y Colombia los dos países de la región que más invierten en el Perú. Acá también hay bastante información, pero en resumen, lo que se muestra aquí es evidencia del manejo serio y de los resultados que ese manejo serio le han dado al Perú en los últimos 20 años, ¿no? Con crecimientos, con manejos de la balanza comercial importante, siempre cuidando los déficits, que no superen a las metas establecidas a principio de año o al principio del quinquenio. Aquí, por ejemplo, en el primer cuadro de la izquierda hablamos del crecimiento del Producto Bruto Interno, cómo ha sido el promedio de la economía mundial, de las economías desarrolladas de América Latina, y cómo ha sido el de Brasil, Chile, Colombia y Perú, ¿no? El de Perú, entre el 16 y el 18, el 2016 y el 18, ha estado por encima de todos los promedios, con 4, 2.5, 4. El año pasado estuvimos en el orden del 2, pero sin embargo el promedio del 2009 al 18, o sea, de los últimos 10 años hasta el 2018, ha sido de 4.4, ¿no? Importante. Aquí están las calificadoras, el riesgo que nos asigna, el riesgo país que nos asigna las calificadoras. ¿Qué es el riesgo país?
es la capacidad de endeudamiento que tiene un país, ¿no? Entonces hay empresas especializadas que dicen cuán importante es el bono del tesoro de un país, y eso es medido en la capacidad de pago. En la medida que un país sea más estable, que cumpla con sus compromisos internacionales, que su inflación sea una inflación razonable, que la balanza comercial sea razonable, se le va asignando una calificación. Y precisamente, me voy a adelantar una parte más adelante, la semana pasada, hace 6 días, Perú ha salido al mercado internacional a colocar bonos y ha logrado colocar 3.000 millones de dólares en bonos, y la demanda no fue de 3.000, fue de 25.000, ¿no? De 25 a 3 fue la relación. Y logramos colocar bonos de 5 y de 10 años a tasas de 2.38 y 2.79. Tasas muy, muy bajas, o muy buenas, hablando en términos de lo que le conviene al Perú, ¿no? Una tasa alta no nos conviene endeudarnos muy alto, pero una tasa baja como la que hemos logrado colocar esos bonos denota la confianza que todavía tiene los inversionistas en el Perú, precisamente por el manejo que ha venido teniendo, y en gran medida por las cosas que se están viendo, esto que comentó Enrique del 12% que va a destinar el Perú, el gobierno peruano para paliar los embates de la crisis del coronavirus, ¿no? Ya vamos a entrar un poco más al terreno de las oportunidades, que creo que es lo que principalmente quieren escuchar la mayoría de personas que hoy nos escuchan. El Perú, precisamente el año pasado, lanzó un plan integrado nacional de infraestructura que no contiene todo lo que necesita el Perú resolver, pero más bien se concentra en 52 grandes proyectos que este gobierno se ha trazado por meta ejecutar en los próximos años, ¿no? Y este gráfico lo que denota es cómo está distribuido esos 52 proyectos, ¿no? En saneamiento, en irrigación, en energía, en salud, educación, turismo, etcétera, ¿no? Transporte y comunicaciones, el pedazo más grande del país. Esta también he querido poner esta diapositiva porque es una herramienta que deben valorar también algunas de las empresas cuando quieran decidir instalarse en un país. Son las zonas económicas especiales. Bueno, esto no es una novedad, todos sabemos que muchos países del mundo ofrecen estas herramientas, los beneficios, los incentivos y las actividades permitidas son importantes. El principal incentivo es que te exoneran del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas, o IVA, como le llaman ustedes, o el impuesto selectivo al consumo, el impuesto municipal de promoción, etcétera, ¿no? En el Perú tenemos, en el norte, el CETICOS Paita, es el nombre, la denominación que se le da a la ZEE, a la Zona Económica Especial de Piura. Está ubicada en Paita, que es el puerto, el segundo puerto más importante del Perú, después del Callao, es Paita. En esa ciudad está el CETICOS Paita. Después el segundo está en Arequipa, en la región Arequipa, en una ciudad que se llama Matarani, CETICOS Matarani. Después tenemos el tercero en CETICOS Silo y CETICOS Tacna, o la zona franca de Tacna, ¿no? que precisamente está en el límite con Chile, ¿no? También se los dejo ahí para que lo revisen como una opción. Entremos ahora a Perú-España, ¿no? Como bien dijo Enrique, tenemos ya una historia con España que data de varios años, no es una historia reciente, y que se las voy a tratar de describir a continuación. Lamentablemente nosotros tenemos un sesgo muy exportador, entonces casi siempre que vamos a referirnos a la relación con un país, y en este caso específicamente con España, lo primero que nos viene a la mente es nuestra relación comercial, ¿no? Lo que le vendemos a España y lo que España representa para el Perú, ¿no? Como ya lo mencionamos Enrique y yo, España es el principal inversionista de Perú, en Perú. Tenemos un TLC desde el 2013. Las exportaciones, hablando del año 2019, ¿no? Llegaron a 1.200 millones de Perú a España, y las de España
a Perú por 843, ahí tenemos una balanza positiva. España es para nosotros el 11º destino de exportaciones y ocupa una participación de casi el 3% en el total de nuestras exportaciones al mundo, ¿no? En valores FOB. De igual manera, España es el 13º proveedor de Perú y tiene una posición del 2.11% en la participación, ¿no? También en valores FOB. El año 2019 se mantuvo el número de empresas que exportaron a España, 928, y empresas peruanas, nosotros manejamos solamente data peruana, 3.736 empresas peruanas importaron algún producto desde España, ¿no? 200 más, 240, 235 más que el año anterior, ¿no? Ahora, nosotros como oficina comercial tenemos una división de las exportaciones, un poco para que entiendan los términos que manejamos. Nosotros dividimos las exportaciones en dos, en exportaciones tradicionales. Como les dije, somos un país minero y los minerales se negocian en las bolsas de valores, en las bolsas de productos, y ahí agrupamos a los minerales, a la harina de pescado, al café convencional, no a los cafés especiales. Y todo eso lo llamamos exportaciones tradicionales, ¿no? Y principalmente no es tarea de nuestra oficina trabajar productos tradicionales. Nosotros nos enfocamos en los no tradicionales, ¿no? Aquellos que generan mayor valor agregado, en alimentos, en madera, en confecciones, en textiles, etcétera, ¿no? Perdón. En ese sentido, España es el 5º destino de nuestras exportaciones no tradicionales, ¿no? Es un mercado muy importante para nosotros. ¿Cuáles son las principales exportaciones no tradicionales de Perú a España? Agropecuario, desde lejos el más importante, y les cuento que España es el 3er destino mundial de las exportaciones de agro de Perú, ¿no? El primero es Estados Unidos, el segundo es Holanda, que ya saben ustedes que es un país básicamente de redistribución, o sea, que no es lo que importa, no lo consume, sino lo manda, incluso parte viene para aquí España. Y España es el 3º con un poco más de 400 millones de dólares, hablando del 2019, ¿no? De ahí seguimos por el sector pesquero, químico. Acá a la derecha les he querido poner algunos productos que no sé si todos están al tanto que Perú exporta, pero que son importantes para la canasta de Perú e importantes para la canasta de consumo del español común, ¿no? El ciudadano común. Por ejemplo, la pota, ¿no? Me parece que acá le llaman potón. La pota es el calamar gigante. Perú y Chile son los principales países en el Pacífico que producimos o que capturamos, procesamos y exportamos pota. China es otro actor importante. Ojalá que no hayan amigos chinos, pero algunas de la pota que ellos pescan incluso son pescadas en el litoral nuestro, me refiero a nuestro Chile, Perú. Entonces somos Chile y Perú, o Perú y Chile, como quieran llamarlo, los más importantes productores de pota y exportadores de pota a nivel mundial, ¿no? Aguacate, solo como cultura general en Perú le llamamos palta, así que si en algún momento le digo palta, discúlpenme. Es también nuestra segunda, es nuestra principal fruta fresca que le exportamos a España. Los espárragos, tanto preparados en conservas como los frescos o refrigerados, que vienen aquí, son peruanos. El pimiento piquillo, que viene procesado en latas. Los mangos frescos que ahorita están terminándose en los supermercados. Los invito a que los compren porque ya van quedando muy pocos, ya terminó la temporada. Alcachofas, uvas de mesa, langostinos, etc. Estos son algunos de los principales, ¿no? Ya. Bueno, estaba pensando si debía poner esta lámina o no, pero bueno, estamos viendo hacia el futuro y creo que vale la pena mencionarlo porque el turismo, por más que es uno de los sectores más golpeados y uno de los que más les va a costar recuperarse, definitivamente va a llegar un momento en que va a regresar toda la normalidad, ¿no? Hay mucha gente que habla que recién a partir del 2021
se va a reactivar. No tenemos una bolita mágica que nos lo confirme o no. En ese caso les muestro la foto hasta el año pasado y les voy a contar cómo el turismo español hacia Perú es desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de PROMPERÚ, una oportunidad de negocios para los españoles, ¿no? Aquí les mostramos el flujo, cómo ha ido creciendo el flujo de turistas españoles hacia Perú en los últimos 11 años. Hemos pasado, estas cifras están en miles, de 91.000 turistas a 158.000 el año pasado. El Perú es un destino cultural importante para los españoles, estamos posicionados como un destino cultural. Claro que se van descubriendo nuevos nichos, ¿no? Y vamos identificando nuevas opciones para los españoles que van en otras categorías, turismo de aventura, por decir algo, gastronómico. No vamos a hablar de comida todavía, es muy temprano, para no darles hambre, aunque dicen que es lo que más estamos haciendo en estos días, comer, ¿verdad? El 2019 tuvimos un crecimiento del 7% con respecto al año pasado. Fue un año positivo el 2019 y el 2020 pintaba bien, todavía mejor, pero bueno, ya sabemos que vamos a tener ahí algunas razones para no seguir creciendo. ¿Por qué es una oportunidad desde mi punto de vista el sector español? Porque precisamente no hay en el Perú una gran cantidad de cadenas hoteleras españolas y consideramos que todavía hay espacio para algunas, ¿no? Principalmente está Meliá y NH, no sé si hay una otra más, creo que no, pero hay muchas otras que podrían entrar al Perú. Y de hecho está habiendo un crecimiento muy importante en los últimos 5 años de la presencia de marcas internacionales de hoteles en Perú. El número de camas en hoteles 4 y 5 estrellas se ha incrementado notablemente, ¿no? Hoy casi todas las marcas importantes del mundo están presentes en el Perú o tienen programado abrir en los próximos 2 años, están en construcción o ya tienen los permisos aprobados y van a iniciar construcción propia pronto. Bueno, tal vez esta es la parte que más les interesa a todos, Perú rumbo al 2021. Bueno, esta lámina, les confieso que tenía otras cosas totalmente diferentes, pero creo que pensando en un escenario hasta febrero de este año, ¿no? Pero hoy las cosas han cambiado totalmente. Entonces, en primer lugar, lo que les quiero mostrar es un poco transmitirles confianza, ser muy transparentes. Nadie sabe cuál va a ser el escenario post-coronavirus. Tenemos algunos indicios, tenemos alguna data de respaldo, pero no tenemos la certeza, ¿no? Como una muestra del importante, digamos, la confianza que hay en el mercado por Perú, está lo que les conté hace un momento, que hace 6 días se vendieron 3.000 millones en bonos, 3.000 millones de dólares en bonos, y la demanda fue 7 veces mayor, ¿no? Y esas fueron las tasas. Aquí están cómo nos ha calificado Fitch, Standard & Poor's, nos ha dado una perspectiva estable, y es la única economía en la región que mantuvo su clasificación. Es un poco, tal vez es un poco decoroso en este contexto compararnos, pero para efectos de promover Perú, eso es lo que está pasando ahorita lamentablemente algunas economías de la región han visto deteriorada su perspectiva de riesgo, pero la nuestra se ha mantenido, somos la única en la región que la ha mantenido. Un poco para contarles qué industrias están autorizadas actualmente en el Perú. Alimentos, medicamentos y limpieza, ahí no hay mucha ciencia, es lo que está ahorita trabajando, pero precisamente entre hoy, la próxima semana esperamos que el gobierno comunique algo muy, muy importante, que es la entrada en funcionamiento de un segundo grupo de industrias, ¿no? De hecho, las han dividido en 3, ¿no? Las industrias que les brindan servicios a los alimentos, cartón, envases, embalajes, un segundo grupo compuesto por maquinaria, servicios,
¿no? Por eso ahí le pongo conexas a alimentos, ¿no? Y luego otras industrias que van a entrar en una siguiente etapa, han dividido en 3 etapas, las que ya están funcionando, que son las básicas, las conexas, y un tercer grupo van a ser la minería, por ejemplo, ¿no? La construcción, que se está pensando en reactivar, pero principalmente la minería, que es la principal fuente de divisas para nuestro país y la que nos ha, uno de los actores principales que nos ha permitido tener la espalda económica de la que estamos gozando y nos está permitiendo llevar mejor esta situación, ¿no? Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es este 12%. ¿Cómo se traduce eso? El gobierno peruano va a tener que gastar mucho dinero para reactivar la economía. Y lo va a gastar de diferentes formas, ¿no? No me voy a extender en todo lo que significa el plan que tiene pensado y que ya comenzó a activar, pero por ejemplo les comento que el gobierno peruano ha definido partidas que han comenzado a entregar a la población más vulnerable del país a través de remesas directas por familias. 3.5 millones de familias han recibido un bono de $220 por el primer mes, por el mes de marzo, dividido en 2 quincenas, ¿no? O sea, fueron 110 la primera quincena, como se alargó la cuarentena, otros 110. Además, se ha destinado una partida para los municipios de todo el país, para que los municipios, que son los que están más cercanos a su población, compren canastas de productos alimenticios. Ustedes me parece que le llaman bolsones de productos alimenticios, y los repartan a la población más vulnerable, ¿no? También se han lanzado medidas para apoyar a las empresas. En el Perú tenemos algo que se llama CTS, la compensación por tiempo de servicio, algo que se le descuenta a todos los trabajadores formales y que sirve para su retiro. Bueno, se han dictado medidas que permiten a las personas que no han aportado en los últimos 6 meses a ese fondo, que quiere decir que no han tenido trabajo en los últimos 6 meses, sacar una parte de ese dinero. El fondo privado de pensiones también se está hablando de sacar hasta el 25% del fondo de pensiones individual de cada uno. El gobierno está ayudando con la planilla de todos aquellos trabajadores que ganen menos de 1.500 soles. 1.500 soles son algo así como 250 euros. Toda empresa que tenga trabajadores por menos de $250, o hasta por 250 euros, perdón, el Estado cubre el 35% de la planilla, es una forma de apoyo. Ahora, yo no quiero que ustedes comparen eso con España en montos, porque son montos diferentes, nuestra situación económica es diferente, la canasta alimenticia o básica del Perú es diferente a la de España. Para efectos de España pueden ser montos mucho menores a los que necesita una familia promedio, pero en Perú no es que van a vivir perfectamente bien, pero van a poder cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces, un primer gran estímulo económico que viene por todo lo que está planeando el Perú, les he mostrado algunas de las cosas, donde va a gastar el 12%, pero de ahí viene por impulsar aquellos procesos que ya están en marcha, ¿no? Y ahí les estoy mostrando algunos, el Metro de Lima. Para que ustedes sepan, el Perú tiene una red, o tiene planificada una red de metros compuesta por 6 líneas. Actualmente solamente una está en funcionamiento, la segunda está en construcción, está por menos de la tercera parte de su construcción, y la línea 3 y la línea 4 están en proceso de lanzarse a licitación, ¿no? Bueno, esas no encajan dentro de las concesiones en marcha, pero ¿por qué está el Metro de Lima? Porque la línea 2 se le va a impulsar muy fuerte para que trabajen, y precisamente hay involucradas empresas españolas en el consorcio que está construyendo la línea 2. La ampliación del aeropuerto de Perú. Los que han tenido oportunidad de ir al Perú deben saber que el aeropuerto Jorge Chávez es el aeropuerto internacional más importante y solamente contamos con una pista de aterrizaje, entonces se está construyendo la segunda, pero se ha dividido en etapas, ¿no? Y ahorita están en la remoción de interferencias, qué sé yo, fibra óptica, tuberías de agua, y luego viene la etapa de construcción, ahí va a haber un proceso también de licitación. Las conexiones de gas, también deben ustedes saber que hace más o menos 40 años Perú descubrió un yacimiento de gas muy importante, es el famoso gas de Camisea,
y que se viene explotando hace menos de 20 años, lo cual significó un cambio de matriz energética importante para el Perú. Bueno, ese gas hoy está llegando a una parte del país, pero todavía no llega a todo el Perú. Entonces se están licitando conexiones, tuberías. Mientras llegan las conexiones a través de tubos, se están haciendo transporte de gas en camiones comprimidos. Entonces hay una serie de licitaciones para llevar gas del sur, porque esto está ubicado en el Cusco, del sur hacia el norte. Y felizmente también se han descubierto algunos yacimientos de gas en el norte del país. Entonces el Perú ha emprendido hace más o menos, un poco menos de 20 años, un gran cambio de matriz energética. Y precisamente ahí están trabajando varias empresas a nivel mundial. Tenemos empresas colombianas, tenemos empresas coreanas, etcétera, ¿no? Argentinas que estuvieron en su principio. Me parece que también hay empresas españolas brindando servicios complementarios. Otras concesiones en marcha, hospitales, colegios, ¿no? Y sin contar los nuevos procesos. Los nuevos procesos, se esperaba que este año se lance la licitación de la línea 4 del Metro de Lima. No puedo asegurar que vaya a ser así, pero estoy seguro que el gobierno va a buscar que así sea, ¿no? Al menos establecer un cronograma y tal vez ya no hacerlo en el tercer trimestre, tal vez pasarlo al primer trimestre del 2021, pero hay una gran intención por darle movilidad a la economía a través de estos procesos. No puse algunas cosas que quería mostrar en cuestión a oportunidades, pero quisiera detenerme en hablar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, les dije que Perú es un país minero por excelencia, por lo tanto, un país con el volumen de negocios en el sector minero que contamos, con la cantidad de yacimientos en explotación, en ampliación o en etapa de exploración y por explotarse es muy grande, ¿no? Tenemos muchos proyectos que o ya los tiene alguna empresa, pero van a comenzar procesos de ampliación de una planta o qué sé yo, ¿no? Perdón. ¿No? Entonces, en el sector minería hay oportunidades para brindarle servicios a estas empresas mineras, para proveerlas de maquinaria, de nuevas tecnologías. Ahí hay un componente importante y se los cuento porque he conocido en estos 7 meses que estoy aquí en España empresas españolas que han conversado con nosotros y nos han contado que de alguna u otra forma ofrecen servicios similares y están detrás de algo en el Perú. El segundo sector es el sector agro, ¿no? Es para mí, todas las personas que trabajamos en lo que yo tenemos algún bagaje en particular. Mi bagaje viene principalmente del sector agro. Creo que lo que más conozco es agro de otros sectores y les puedo decir que el Perú ofrece grandes opciones de inversiones precisamente por esa diversidad, por esa riqueza de climas, por esa gran litoral, por esa gran franja de costa que tenemos de 3.000 kilómetros desértica, pero para que tengan una idea, si bien es desértica la costa del Perú, el Perú tiene una serie de proyectos de irrigación que trae agua a través de tubería desde la sierra hacia la costa, ¿no? Si vamos de norte a sur, tenemos el proyecto Alto Piura, que está en construcción. Tenemos Chavimochi, que es el proyecto más exitoso, se han terminado las 3 primeras etapas y está en proceso la 4ª, que ha permitido insertar a la oferta de tierras muchas hectáreas. Después seguimos bajando hacia el sur, tenemos proyectos en Ancash, tenemos proyectos en Arequipa, tenemos proyectos en Moquegua. Arequipa, otro muy conocido es Majesihuas. ¿Qué significa eso? Son proyectos que cuando el agua llegue a esas zonas, se licitan esas tierras, dependiendo del formato que se piense, en porciones de tierra que van de 1.000 hectáreas para arriba, ¿no?
Y es una oportunidad para las empresas españolas que se dedican al sector agro a estar atentos para cuando hayan licitaciones de estas tierras instalarse, ¿no? En este tiempo que he estado aquí en España he corroborado que tienen una vocación productiva agrícola muy importante, tienen experiencia en el manejo del agro, tanto en el campo como en la tecnología que requiere el campo para ser más eficiente. Y de hecho sabemos de empresas españolas que están ya en el Perú. Yo he tenido oportunidad de visitar una que se llama Agrofresh al norte de Lima, en Huaral, que exporta paltas y jengibre a España y al resto del mundo. Entonces, si ustedes son, si en Málaga o en otras partes del país, tienen un sector empresarial importante en Cataluña que se dedica al agro, inversionistas, empresas, los invito a que visiten el Perú. De hecho, nuestros productos están en muchos de los supermercados españoles y la calidad de los productos es el principal incentivo para que algunos que estén en este negocio quieran entrar en él, ¿no? Bueno, les dije minería, les dije agro. El sector maderero, somos un país que más del 40% de su territorio, que me olvidé de mencionar al principio, que es más de 1.200 millones de kilómetros cuadrados, bueno, más del 40% de nuestro territorio es selva, lo cual nos da una riqueza maderera muy importante y todavía producimos muy poco, explotamos muy poco. El Perú pasó hace 15 años por un proceso de concesiones forestales que no fue muy exitoso y ahora está preparando un segundo proceso muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esa etapa de concesiones hubieron empresas españolas y en esta segunda etapa los animo a estar atentos porque va a venir una gran puesta en valor de esas hectáreas, ¿sí? ¿Qué más? Infraestructura, obviamente. Lo que diferencia al Perú, un país en desarrollo, de un país como España, muy desarrollado o ya desarrollado, está precisamente en la infraestructura, ¿no? Entonces, el techo de infraestructura, el gap que hay de infraestructura necesaria para el desarrollo es todavía muy grande y presenta mucha oportunidad, ¿no? Yo estaba conversando hace unos días con un comprador de frutas del Corte Inglés que había tenido oportunidad de recorrer casi la mitad del Perú y me dijo, ustedes con la riqueza productiva que tienen, con la experiencia, con los ingenieros chilenos, holandeses, peruanos que están trabajando en el Perú, con todo el aprendizaje en el sector agro que han desarrollado, si tuvieran una mejor infraestructura, digamos, mejoraría su posición en términos de ingresos para la población, ¿no? Entonces, los invito también a explorar el sector de infraestructura porque el gap es muy grande el que tenemos, ¿no? Ya les hablé de la línea de metro y estamos hablando solamente de Lima, ¿no? Y Lima no es la única ciudad grande del Perú, si bien es la más grande con 10 millones de habitantes, luego le siguen Trujillo con casi 2 millones, Arequipa con 1,5 millones, entonces tenemos más o menos unas 5 ciudades que están cerca de los 2 millones y para cuando lleguen esta infraestructura van a sobrepasar los 2 millones, entonces van a haber oportunidades también, ¿no? Carreteras, para que tengan una idea, el Perú está conectado en la costa perfectamente con la Panamericana, una carretera que va desde Ecuador o desde Colombia y llega hasta Argentina, ¿no? Esa carretera va por la costa, entonces no tenemos una conexión perfecta en la sierra, entonces el Perú tiene un programa de construcción de carreteras, le llamamos longitudinal, está dividido por etapas, ¿no? Porque es muy agreste la sierra, Ya, entonces la 3... Joan, perdón, actívate el micrófono otra vez, por favor, si es tan amable. Ya, Gracias. ahora sí. Gracias. Entonces, tenemos carreteras ahí por construir, teleféricos. Los teleféricos también son
es una infraestructura que se van a comenzar a construir. Definitivamente, muchos de ustedes deben haber escuchado de Machu Picchu, ubicado al sur del Perú, al sureste, en el Cusco, pero por ejemplo nosotros tenemos un yacimiento muy interesante, tan interesante como el de Machu Picchu, que se llama Cuelap, y está ubicado en la región Amazonas, al noreste del Perú. Y ahí se ha construido el primer teleférico que te lleva desde las faldas del cerro, o desde de la parte más baja del cerro, hasta arriba, ¿no? Un trayecto que se hacía en 2 horas en carro y que había que hacer una caminata además, llegabas hasta un punto y tenías que caminar, hoy se puede hacer en 20 minutos en un teleférico. Ese teleférico, para que tengan una idea, lo construyó una empresa francesa, y se está hablando en el Perú de por lo menos 3 teleféricos para construirse en los próximos años, en Lima principalmente, 2 de ellos, y uno en el Cusco, para conectar Choquequirao. Choquequirao es el segundo gran yacimiento en el Cusco, ¿no? Que se comparte con una región llamada Purímac, una fortaleza increíble que tiene un acceso muy difícil. Entonces también van a haber teleféricos. Aeropuertos, ya les comenté que se está en etapa de construcción la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Chincheros, que es el nuevo aeropuerto del Cusco, que los que han tenido oportunidad de ir al Cusco, la ciudad está prácticamente encima del Velasco Astete, y hoy se ha determinado la construcción de un segundo aeropuerto alejado de la ciudad en un lugar llamado Chincheros, ¿no? Y ese todavía no se ha lanzado a licitación. Hospitales, yo creo que todas las crisis tienen, digamos, nos generan problemas, pero también oportunidades. La sanidad del Perú no era la mejor. Después de la crisis tampoco lo va a ser, pero va a mejorar mucho, y creo que se les va a dar, no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que los gobiernos le van a dar más importancia al tema de sanidad, ¿no? De hecho, hemos estado pasando por un proceso de compra de materiales, de buscar proveedores, de comprar equipos para esta pandemia que a nadie nos ha agarrado preparados. Justo con los colegas de la embajada hemos hecho una búsqueda muy importante de proveedores, y sí, los gobiernos ahorita están dispuestos a gastar dinero en resolver esas deficiencias de infraestructura, ¿no? A través, por ejemplo, en el Perú, a través de un sistema de bata blanca, que significa proveer de servicios que no tienen que ver con el core business de un hospital, por ejemplo, lavandería o cafetería, ¿no? Pero esos son los no conexos, y los conexos, los relacionados básicamente son con tomografías, estos aparatos para hacer diálisis, qué sé yo. Entonces, el formato se están licitando en el Perú a través de bata blanca, y van a haber más oportunidades, ¿no? Equipos, obviamente, y material, que es lo que les comentaba que hemos estado trabajando en ayudar a buscar juntos con la embajada, y que lo han hecho varios países del mundo, ¿no? De los hoteles ya les comenté, creo que hay una gran oportunidad. Agua y alcantarillado. Petróleo es otro sector. Perú no es un país grande en producción de petróleo, pero tenemos yacimientos explotados y otros que están en exploración y otros por licitarse. Ahí también los invito a estar atentos. Energías renovables, el Perú también se ha subido a esta corriente de contar con fuentes de energía más limpias, y en los últimos años hemos tenido algunas licitaciones de energía solar y energía de viento. Solar, estas fotovoltaicas. Precisamente también hace unos días acaba de haber una transacción muy importante de una empresa española que ha adquirido una participación en unos yacimientos, en unos proyectos fotovoltaicos al sur del Perú, en Tacna, para ser preciso, ¿no? Estas licitaciones se dan con cierta periodicidad, y la principal institución es Ocinermin. Después les voy a explicar las 3 instituciones que creo que ustedes deben monitorear constantemente, ¿sí? Servicios, ¿no? En el Perú hemos estado muy acostumbrados a los productos, a promover los productos, pero estamos en una era en que los servicios son el futuro, ¿no? Y el Perú tiene grandes
ofrece grandes oportunidades en servicios por muchas razones. En primer lugar, por el costo de nuestra mano de obra, ¿no? Nuestra mano de obra sigue siendo más barata que muchos otros países en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, algunos subsectores del sector servicio que consideramos son o brindan oportunidades a ustedes, franquicias, ¿no? Para nadie es una novedad, por ejemplo, el éxito que viene teniendo la comida peruana, y lo vivimos en carne propia en España, con casi 300 restaurantes a lo largo de todo el país, pero solamente hay una franquicia peruana presente en España, y está en Canarias, el restaurante Segundo Muelle, con 2 restaurantes en Canarias. Pero hay una serie de franquicias triunfando en el mundo, en Estados Unidos, en Chile, en Panamá, ¿no? En Arabia Saudita, en Indonesia, entonces en Japón. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad, no solo en restaurantes, sino en fruterías, en lugares donde se expenden frutas y jugos, heladerías, por decir algo, ¿no? Otros servicios están más del lado digital, animación y marketing digital. De hecho, tenemos empresas peruanas que ya están trabajando con España, precisamente subcontratados por empresas españolas por la mano de obra barata, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos además de la mano de obra? El idioma. Por más que puedan ser que hayan otros países en el mundo con una mano de obra tanto o un poco más barata que la peruana, que sé yo, la India, el tema del idioma es importante, ¿no? Y además el conocimiento que tienen los españoles de la cultura peruana. Ya lo dijo Enrique, la relación que tiene España con Perú, comercialmente hablando, data de hace muchos años, desde la llegada de Telefónica, Mapfre, BBVA, Santander, que fue y regresó. Todas esas empresas han mantenido un flujo de personas que van y vienen españolas y que ya conocen la idiosincrasia del peruano, conocen la forma de trabajar. Entonces, esa es una ventaja que en el sector servicios la consideramos como tal, ¿no? El idioma, el conocimiento cultural, ¿no? Y tercero, otra ventaja del sector servicios es la experiencia. Estamos atendiendo ya a España, estamos atendiendo a Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, en animación digital y marketing digital hay una oportunidad que les recomiendo también explorar. Desarrollo de software, por decir algo. Casi para terminar, les quiero mencionar 3 instituciones que creo ustedes deberían monitorear. Definitivamente el Perú realiza sus grandes licitaciones a través de Proinversión. Proinversión es la institución pública que trabaja por encargo. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere licitar la línea 3 del metro, define las bases, los lineamientos generales de la licitación y le encarga a Proinversión que lance la licitación, ¿no? Entonces, Proinversión trabaja por encargo. Proinversión no tiene proyectos propios, tiene proyectos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes, etc. Otro, digamos que ese es el más importante, ¿no? El segundo más importante es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Si vamos a estos 52 proyectos, no sé qué está pasando, acá me sale una pantalla naranja que me dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé a qué ventana se refiere. Bueno. Ya, aquí están. Transportes y comunicaciones, ¿no? 3.280 millones distribuidos en 7 grandes proyectos. Transportes y comunicaciones están debajo o bajo el paraguas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, las empresas que nos escuchan ahora y que estén interesadas en participar en procesos de infraestructura deberían estar al tanto del Ministerio de las noticias del MTC. En el Perú le llamamos MTC, ¿no? Cuando conversen con alguien de la oficina comercial, de la embajada, cuando nos refiramos al MTC, deben ustedes saber que nos referimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es tal vez el ministerio que más se encarga a Proinversión, ¿no? El tercero es Ocinermin, es un regulador, ¿no? Ustedes saben que nosotros hemos pasado a la administración del sector privado muchos servicios como telecomunicaciones,
como energía. Entonces tenemos reguladores que se encargan de monitorear estas licitaciones. Ocinermin es el que regula la energía, ¿no? Entonces ahí deben ustedes visitar constantemente su página web para saber los procesos que se vienen en energías renovables, por ejemplo, ¿no? Que les había mencionado. Bueno, eso es todo lo que yo les he preparado. Antes de terminar, quiero comentarles que la Oficina Comercial del Perú en España, o PROMPERÚ, estamos para apoyar a las empresas españolas. Trabajamos muy de cerca con la Embajada del Perú aquí en España. De hecho, algunos de mis colegas de la Embajada están ahorita escuchándonos. Por ejemplo, Guillermo Pardavé, que es el encargado de negocios de la Embajada. Entonces, si en algún momento ustedes tienen alguna duda en algún tema específico, nos pueden contactar a mí o a Max de PROMPERÚ o a Guillermo de la Embajada para tocar estos temas. Espero haber cubierto todo lo que tenía, y si tienen alguna inquietud, digamos que como quedamos al principio, se van a enviar por correo electrónico y nos la va a canalizar el amigo Enrique, ¿no? Sí, así es, Joan. A medida que ibas avanzando con tu exposición, han llegado bastantes consultas por el chat. Evidentemente no se va a poder responder a todas, pero bueno, ahí ven los participantes en ese momento, que por cierto no hemos conseguido quitar esa ventana molesta que aparece en medio de la pantalla. No importa, nos acomodamos. Sí, nos acomodamos, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues han llegado bastantes consultas. Ahí ven los participantes tu dirección de correo electrónico. Yo también les pondré, como les vamos a enviar la presentación por email, también tendréis todos vosotros mi dirección, por si queréis enviarme alguna consulta, y yo a su vez pues la puedo reenviar a Joan. Y bueno, pues sí que te puedo plantear, te puedo trasladar algunas de las consultas que han ido llegando. Claro. Por ejemplo, vamos a ver, preguntaba al principio, bueno, algunas las has ido contestando, según avanzabas en tu presentación las has ido contestando. ¿Cuándo está prevista, por ejemplo, JM preguntaba cuándo está prevista la activación de la construcción? ¿Segunda quincena de mayo o primera quincena de junio? ¿Cuándo consideras tú? A ver, precisamente esta mañana estaba leyendo un artículo que había lanzado el Ministerio de la Producción en el Perú, que denotaba estas etapas que había dicho de reactivación de la economía. Aquí lo tengo, y precisamente vi, el sector construcción no es uno del primero ni el segundo grupo, es en realidad el tercer grupo, y te voy a decir exactamente, esto todavía no se ha lanzado, es preliminar, por eso no lo he puesto en la diapositiva, porque puede ser susceptible a cambios, pero preliminarmente hablando, el sector construcción se habilitaría entre agosto a noviembre, ¿no? Esa es la propuesta de Produce y tiene que ser aprobada en el siguiente Consejo de Ministros, por eso no la puedo afirmar, pero digamos que alimentos, minería, son los que más pronto, bueno, alimentos no se ha cerrado, pero minería es uno de los próximos, ¿no? Y construcción estaría recién en una siguiente etapa, entre agosto y noviembre. Es en la segunda etapa de reactivaciones. Bien. Javier Molina preguntaba, ¿cuál es la situación de las inversiones en infraestructuras marítimas, aparte del puerto del Callao? Y también hace referencia a la hidrovía del Amazonas. A ver, actualmente sabemos que se entregó en licitación el puerto de Salaberry. Por ejemplo, estuve conversando con mi colega en Holanda, la oficina de Perú en Rotterdam, y me comentaba que hace 2 semanas 2 ingenieros españoles que trabajan para una empresa holandesa tuvieron que volar al Perú para trabajar un tema de dragado del puerto de Salaberry, y porque era necesario su know-how allá en Perú.
Entonces, el puerto de Salaberry está trabajándose, la construcción es un ejemplo concreto. La hidrovía, no puedo contestar, no recuerdo exactamente, me comprometo, si me manda un correo electrónico la persona que ha hecho la consulta, me comprometo a responderle Max o yo con los detalles de cómo va el proceso, ¿sí? Bien, también Soledad pregunta con respecto al sector hospitalario, ¿qué oportunidades puede haber en materia de rehabilitación, es decir, diseño, arquitectura, ingeniería, construcción, en ese sentido, hablando del sector hospitalario, ¿qué oportunidades puede haber? A ver, un detalle en el cual yo no he entrado es la modalidad en que se licitan los proyectos en el Perú, ¿no? Las famosas alianzas público-privadas, ¿no? Hay una ventanilla abierta a lo largo del año en la que una empresa X puede, por ejemplo, ¿no? Alguna vez alguien me comentó, se va a construir el aeropuerto de Chincheros, ¿no? Que está a 50 kilómetros de Cusco. Ya se está licitando el aeropuerto de Chincheros, o se va a licitar, pero la carretera que va a unir el Cusco de Chincheros, por ejemplo, una empresa X de construcción española puede ir al Perú a hacer un estudio y decir, esa carretera de 50 kilómetros a 1.500.000 euros por kilómetro, más nuestros gastos, especialistas, mudar a la gente allá, ¿verdad? Esta es nuestra oferta de construcción de esa carretera. Entonces, esas son iniciativas presentadas por un privado, ¿no? Hay una ventanilla abierta todo el tiempo, si es una carretera se presenta ante el MTC, perdón, ante Proinversión la analiza, la recibe y se la manda al MTC, el MTC la revisa, y si la considera de interés nacional, hay 90 días, una vez de la declaración de interés nacional, hay 90 días para que cualquier otra empresa levante la mano y diga, yo también quiero participar en ese proceso. Si alguien levanta la mano, se llama a un proceso de contratación internacional, pero si nadie levanta la mano en esos 90 días, se le otorga la concesión directa al proponente. ¿Qué pasa si alguien levanta la mano, la empresa española X propone, la empresa coreana Y quiere participar, se hace un concurso de 2 y gana la coreana? El Estado peruano le paga los gastos de estudios a la empresa española. Esa es la metodología de presentación de proyectos por iniciativa privada, ¿ya? Que está abierto todo el año. Pero de ahí están las que les he mencionado, las que el gobierno propone, ¿no? Por sectores, ¿no? El sector transporte y comunicaciones quiere construir una carretera, saca la licitación. Quiere construir la línea 3 y 4 del metro, saca una licitación. Y están las alianzas públicas-privadas, y hay también otras modalidades como que se va pagando en función al avance de obra, qué sé yo, una serie de cosas. Pero puntualmente a los hospitales que está preguntando, la persona que ha preguntado, hay 3 hospitales que están en la cartera de licitarse. Son hospitales de alta complejidad, pero no hablan de temas de rehabilitación en específico. Creo que una vez que se lancen los procesos, ya va a poder tener mayor información. Estos son bata blanca, ¿no? Ofrecer los servicios conexos y no relacionados relacionados o no relacionados directamente con la provisión de servicios de un hospital. Específicamente no hay algo de rehabilitación, pero sí hay hospitales de alta complejidad. 3 hospitales que se van a licitar en el Perú en el corto plazo. De acuerdo. También hay una persona, concretamente Juan Alonso, que preguntaba a mitad de tu presentación si hay ayudas, no sé si has llegado a contestarlas, si es así, perdona, Joan, si hay ayudas previstas a hostelería, restauración, agencias de viajes, sectores muy, muy afectados, como sucede en España, por el gobierno de Perú. A ver, no tengo entendido, yo les he comentado algunas ayudas que ya se han soltado como propuestas, pero el gran paquete todavía no se lanza y no es público. Yo estoy seguro que el gobierno va a apoyar a todos aquellos sectores más deprimidos, pymes, turismo, hotelería, hotelería está dentro de turismo, restaurantes, los grandes afectados, ¿no? Y también han dividido estos apoyos de ayudas mensuales a las familias, a los autónomos, como le llaman ustedes. En Perú le llamamos independientes, ¿no? Entonces, hay casos en que algunas agencias de viajes pueden caer
en la definición de independientes y recibirán ese bono, pero para la empresa, PYME, también se está preparando incluso créditos a tasas muy cercanas a cero, pero no conozco todo el plan porque todavía no se ha lanzado todo el plan. Pero es altamente probable que haya algo que los beneficie, que los ayude, ¿no? Bien, Miguel Ángel Sancho pregunta, ¿qué oportunidades puede haber en materia de redes de telecomunicaciones? A ver, sí, de hecho, nosotros somos un país que no tiene todavía el Internet que deseáramos. Se han emprendido cableados de fibra óptica, proyectos de cableado de fibra óptica importantes, se han lanzado paquetes en grupos de regiones, pero no se ha cubierto todo, y vienen en el siguiente portafolio, más adelante los vamos a invitar cuando se reactive esto a un siguiente seminario que tal vez lo podría impartir alguien de Proinversión para que les cuente cuando tengamos más a ciencia cierta, no sé, tal vez a mediados de mayo o a inicios de junio, los cronogramas, ¿no?, de licitación. En ese momento podríamos trabajar con ustedes otro evento como este, más focalizado en el portafolio ya conocido y con fechas fijas, ¿no? Ahorita no se lo podría contestar. De acuerdo, Joan. Hay muchísimas preguntas, de tiempo estamos bastante mal. Si te parece, nos extendemos 5 minutos más. Bueno, por ejemplo, preguntas hay numerosísimas. Me temo que, bueno, pues tendréis que contactar con Joan por correo electrónico. Pero una pregunta muy sencilla, te voy a hacer 2 o 3 más, pero una muy sencilla. Una pregunta, una persona, Regui, pregunta si hay alguna previsión de reactivación de vuelos de Perú a Perú desde España. No, lamentablemente no, y si hay, son buenas intenciones, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Precisamente ahorita en el Perú estamos pasando por una etapa pico y no sabemos de contagios, estos contagios si van a demorar, cuánto van a demorar, entonces yo creo que no hay todavía ciencia cierta, yo creo que recién hacia junio vamos a poder saber. Precisamente hemos tenido una reunión la semana pasada con algunas empresas españolas vinculadas al sector turismo o representantes de empresas peruanas de turismo, y ellos también tienen sus pronósticos, hablan del último trimestre del año, hablan del primer trimestre del 2021. Estamos leyendo en los periódicos que algunas líneas aéreas ya han dicho que van a eliminar la línea intermedia del avión, la fila intermedia del avión para mantener ¿cómo se llama?, la distancia social entre personas. Sí, hemos visto que el combustible ha caído, entonces son piezas de rompecabezas, pero todavía no las terminamos de armar, ni España, ni Perú, ni otros países. Estados Unidos ha entrado muy tarde, ¿no?, a la pandemia, entonces es probable que ellos también salgan de la pandemia mucho más tarde. Entonces, no se tiene todavía muy claro. Pero si me preguntas personalmente, yo creo que hacia el último trimestre del año, tal vez no en su máxima capacidad, pero por lo menos en un 50% de las frecuencias que había normalmente ya van a estar trabajándose, ¿no?, desde octubre en adelante. Es mi opinión, no es oficial, es extraoficial. De acuerdo. Bueno, hay una persona, López, que pregunta qué provisiones hay en el sector eléctrico. Has comentado algo, bueno, has hablado del sector de energías renovables, energético. Esta persona hace referencia al sector eléctrico como tal. Bueno, el Perú es un país que, como les dije, estamos cambiando de matriz a gas. Hay licitaciones de trazado de gas para llevar gas a determinadas regiones al sur del país. Siempre hay empresas privadas que construyen centrales eléctricas centrales eléctricas y luego las venden al sistema integrado de electricidad en el Perú o negocian, ¿no? Esas son iniciativas privadas. Pero en el corto plazo no hay un proyecto, al menos yo no lo conozco, no sé si Max
o Guillermo que nos escuchan tiene en mente algún proyecto de energía que esté en el pipeline. No, yo no lo tengo. Creo que no hay uno de energía de agua, por ejemplo, hidroeléctricas o algo así. Pero igual, si tiene alguna consulta, si quiere me puede mandar un correo y nosotros averiguamos. Principalmente hay de gas y renovables, ¿no? De acuerdo. Hay una persona, Antonio Puentes, que es el director de exportación de una empresa de aceite de oliva virgen extra, y quería preguntar si existe algún estudio de mercado referente al consumo de aceite de oliva en Perú. Yo entiendo que sí. Información en forma de listado de importadores, directorios de empresas en aceite de oliva. Yo entiendo que sí, pero no lo puedo decir con seguridad. A ver, les comento algo. Como les dije al principio, PromPerú promueve las exportaciones de Perú a España, ¿no? ISEX promueve las exportaciones de España a Perú, ¿no? La pregunta del amigo es sobre las oportunidades que hay en aceite de oliva en Perú. Yo estoy seguro que el ISEX debe tener algún estudio de consumo de aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo contar que el Perú está exportando aceitunas y aceite de oliva a España. El año pasado había un repunte de exportaciones de aceite de oliva, porque yo un poco le hago seguimiento a las empresas peruanas. Pero si él quisiera tener algo más específico, le recomiendo ir donde el ISEX, y van a tener mucha información. De acuerdo, Joan. Pues por nuestra parte hay muchas preguntas, que conste que hay muchas preguntas en el tintero. Por lo tanto, agradezco a todas las personas que están participando y que han participado. Algunos ya han dejado ya el webinar, su interés en el mismo, todas las preguntas que han hecho hasta ahora. Joan, no te escuchamos, se te ha desconectado el micrófono. No, le estaba hablando a alguien de mi casa, perdón. Perdón. Por eso perfecto. Lo silencié, sí. Muy bien, perfecto. Bien, pues como os decía, podéis dirigir las preguntas a Joan. Al principio del webinar también os he indicado que os vamos a enviar, evidentemente, la presentación de Joan. Ahí aparece su dirección de correo electrónico, si no habéis tomado nota durante la presentación. Yo también quedo a vuestra disposición. Y bueno, pues reiterar una vez más las gracias a Joan. Me uno, si me lo permites, Joan, a tus palabras, bueno, pues de afecto a todas las personas, puesto que la situación actual, totalmente desconocida para el mundo entero, está siendo muy dura en todos los sentidos. Entonces, bueno, hago mías, si me lo permites, tus palabras. Entiendo la situación, todos estamos, queramos o no, en el mismo barco. Las familias que han tenido pues, fallecidos, el tema del confinamiento, con niños, con personas mayores, ancianos aislados, en fin. Una situación muy dura de la que evidentemente vamos a salir, pero la incertidumbre es cuándo y de qué manera, y en ese sentido tenemos que prepararnos lo mejor posible, y ese es uno de los motivos, los objetivos de esta batería de webinarios que estamos organizando desde la Cámara de Madrid, y que con respecto a Perú, una vez más, os agradezco enormemente tanto a ti como a Max, y en su conjunto a PromPerú. Bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Tal vez fue muy larga mi presentación y no dio margen a poder hacer las preguntas en este momento, pero como les digo, nos ofrecemos a responder sus preguntas, y si no tenemos las preguntas, a canalizarlas a las instituciones que puedan responder. Nosotros estamos obviamente aquí en España, tenemos la oficina hace ya varios años, un equipo pequeño, pero muy dispuesto a resolver sus dudas, a recibirlos. Si nos quieren visitar, estamos en la Plaza del Marqués de Salamanca, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Plaza del Marqués de Salamanca número 10, si nos quieren visitar y hacer una consulta bilateral, obviamente cuando se levanten las restricciones. Por ahora, les quiero pedir que se cuiden, que hagan caso a las recomendaciones de su gobierno. No hablé mucho de la situación del Perú. La situación del Perú, gracias a Dios, no ha sido tan dramática como en otros países. El número de contagiados, el número de muertos es mucho menor a otros países como Italia o España, pero todavía no ha terminado esto. Lamentablemente hay algunas ciudades del país donde todavía no se han acogido perfectamente a la cuarentena, y ahí hay algunos problemas.
Ojalá que en las próximas 2 semanas haya un aplanamiento de la curva, ¿no? Es un término que todo el mundo usa. Nada, mucho gusto, gracias, y quedamos atentos a sus emails y llamadas si desean, ¿no? Conversar. Gracias, Enrique, gracias a la Cámara. Muchísimas gracias, Joan, y bueno, que sepáis una vez más todos vosotros que, por supuesto, la Cámara está a vuestra disposición. No dejéis de consultar nuestra página web, como os comentaba al principio, el especial Cámara COVID-19, donde vamos recogiendo todas las informaciones puntualmente que van surgiendo en relación con la pandemia, ayudas a las empresas, en fin, todo tipo de información, asesoramiento, apoyo a la internalización, por supuesto, como siempre, desde Cámara de Madrid. Estamos a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, pues me tenéis a mí, por ejemplo, como primer contacto, y espero vuestros emails. Una vez más, muchísimas gracias a todos y, por supuesto, a Joan por tu dedicación, por tu tiempo, por tu esfuerzo y por compartir de una manera tan positiva todos los conocimientos que nos has trasladado acerca de Perú y las oportunidades que pueden encontrar las empresas españolas en este mercado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.